es el momento de la reflexión del candidato Gonzalo Winter. Tiene 1 minuto y medio a partir de ahora. Bueno, en primer lugar, saludar a todos y a todas, contarles que estoy muy contento de poder tener un diálogo con los aquí presentes. Todos los proyectos, todos los sueños que tenemos para Chile requieren inversión en infraestructura, requieren solucionar nuestra crisis habitacional, requieren invertir en salud, en recursos hídricos, en la minería, y para todo eso los requerimos a ustedes. Eso es lo que me pone contento de tener un diálogo con ustedes. Quiero poner énfasis y foco en impulsar los métodos modernos de construcción que hoy día en diversos países están cambiando realmente la velocidad con que se construye. Desde ese punto de vista, impulsaremos con mucha claridad inclusive subsidios e incentivos para todo lo que tenga que ver con industrialización de la vivienda y con incorporar tecnología e inteligencia y desarrollo en los métodos de construcción. También queremos hacer una reforma importante en hacer más expeditos los trámites para lograr llegar a que los proyectos se concreten. Sin embargo, debo hacer un punto en el diagnóstico. Hay algo que me falta. Hemos escuchado que fue el IVA, hemos escuchado que fue la sobreregulación, las tasas de interés, pero me falta un fenómeno, que es que la vivienda se ha convertido en un activo financiero. Yo les quiero preguntar sinceramente si creen que eso existe, si eso tiene un impacto en los precios y si creemos que eso es un problema del cual el Estado también debería hacerse cargo. Muchas gracias. Se le acabó el tiempo. Candidato. Es el turno de Gonzalo Winter para responder la pregunta número 7. Pregunta número 7 para el candidato Gonzalo Winter. Escuchamos y vemos la pregunta. Buenas tardes, mi nombre es Claudio Peña, vivo aquí en San Pedro de la Paz. Quería hacer una pregunta, ¿por qué se demoran tanto en poder solucionar el problema de los tacos que hay aquí para poder venir a trabajar dentro de San Pedro? En más de 1 hora de demora en espera para poder salir de la población. Me gustaría saber por qué no hay solución rápida y efectiva, ya que en Santiago todo es rápido, todo fluye, y para las regiones les cuesta que fluya y que todo avance. Santiago no es Chile. Mi pregunta es la siguiente, ¿qué es lo que haría usted para solucionar el problema aquí? Gonzalo Winter tiene ahí la persona que le hace la pregunta de Concepción y cuál es la pregunta y tiene 1 minuto y medio para responder a partir de ahora. Sí, efectivamente, el Gran Concepción tiene un problema bastante grave respecto de los tacos en la Ruta 160. Ese es un problema que se puede, aprovechando que hay 1 minuto y medio, relacionar con otros problemas que viven, por ejemplo, las ciudades portuarias, en donde tienen que compartir el tráfico de camiones que abastece a todo el país de importaciones y de exportaciones, y que finalmente para llevar a tu hijo al jardín infantil tienes que soportar el taco de los camiones que llevan todos los buses del Transantiago de San Antonio a Santiago. Ahora, respecto a la Ruta 160, yo creo que se debe hacer una inversión en el biotren que va a Lota. Creo que además se tiene que hacer un esfuerzo sobre la inversión de la vialidad en la Ruta 160 y especialmente generar incentivos con complementación público-privada para generar otras rutas de acceso a San Pedro de la Paz, sobre todo en su ruta hacia Concepción. ¿Concesionadas? Concesionadas en la medida en que sea, en la medida en que sea eso lo más eficiente, por supuesto. Gracias, candidato. Le sobró tiempo. ¿Sí? Nadie más tuvo contrarrespuesta. No, pero sí, a medida que se dan las respuestas voy a ir haciendo las contrapreguntas. Es la costumbre Muchas gracias, candidato. Muchas gracias. Ese momento, el turno del candidato Gonzalo Winter para responder. Veamos qué pregunta le toca. Sacamos de la pecera. La pregunta número 17. Pregunta número 17 para el candidato Gonzalo Winter. La escuchamos y la vemos. Hola, soy Lorena Herrera, directora de la Cámara Chilena de la Construcción. Mi pregunta es, ¿cuáles son los proyectos e iniciativas que se incorporarán en los planes de gobierno para fomentar el sistema de concesiones, específicamente en la infraestructura con un alto impacto social, dada la falencia que tiene esta, que en muchos casos es inexistente o precaria, como por ejemplo colegios, casas de acogida de niños de Sename, residencias de adulto mayor y viviendas sociales, entre otras? Toda esta infraestructura factible de desarrollar por el sistema de concesiones, la cual ayudaría a mejorar la inserción social, mejorar la educación y sobre todo ayudar a la población más vulnerable de nuestro país. Ahí está la pregunta también de la región metropolitana para el candidato Gonzalo Winter. Tiene 1 minuto y medio para responder.
A ver, en primer lugar, en nuestro gobierno queremos que haya muchas concesiones porque queremos hacer un gran plan de infraestructura. Sabemos que para echar a andar la economía y para que el Estado pueda realmente ayudar a los que más lo necesitan, necesitamos realizar infraestructura. Por ejemplo, nosotros queremos hacer una gran inversión en infraestructura en escuelas técnico-profesionales dedicadas principalmente a a oficios del futuro. ¿Para qué? Para crear empleo, pero sobre todo para que nuestra población esté preparada para los oficios que vienen. En segundo lugar, nosotros sabemos que el sistema de concesiones muchas veces genera algunas dificultades. Vamos a crear también una empresa pública de obras de infraestructura solamente para allí donde el mercado no tenga interés. ¿Para qué? Justamente para ayudar a las industrias adyacentes que pueden reactivar la economía a través de esa infraestructura donde no hay verdaderamente un interés. Tenemos un plan de realización hospitalaria y de construcción de cárceles que también requiere muchísima inversión. Y ahí yo hago la pregunta. Cuando uno escucha a los candidatos de Kast, Kaiser y Matei principalmente, los veo eliminando muchos ingresos del Estado, pero al mismo tiempo proponen más inversiones estatales. Entonces yo los invito a que también hagan los cálculos, porque menos ingresos no puede repercutir en más egresos. Muchas gracias. Muchas gracias, candidato. Una pregunta para Gonzalo Winter. Usted habló de la creación de una empresa nacional de obras públicas. ¿Eso no es más burocracia, como muchas veces No. ¿Y por qué no ocupar la institucionalidad actual y modernizarla para que sea más ágil para poder llevar a cabo esas concesiones? Voy a ser muy claro. Nosotros creemos en el sistema de concesiones. Solamente allí donde no haya interés porque el riesgo es muy grande, vamos a recurrir a una empresa pública que va a terminar beneficiando al sector privado, porque al generar una infraestructura, por ejemplo, la carretera austral, finalmente también ayuda a muchas industrias adyacentes a poder participar de la nueva agilización económica que esa industria genera. Contratando a las empresas se hace hoy día. Por supuesto, pero también hay obras que quedan abandonadas. Le pongo el caso de la zona extrema, y todos lo saben, que muchas veces el incentivo es tan pequeño que muchas empresas no tienen interés y obras quedan abandonadas. De hecho, le pongo otro ejemplo. Muchas veces en los comités de allegados, quienes trabajamos con comités de allegados sabemos que muchas veces las empresas por falta de incentivos terminan las obras a la mitad. Y los comités, imagínense el sufrimiento que genera para un comité que ya vio el inicio de su obra, que ya pasó por la reunión con el Servio, por la otra reunión con el Servio, por la reunión con el municipio, la reunión con el dueño del terreno, que lograron hacer la desafectación de la calle que había atrás, etcétera, y que logran ver que comienza la obra y de repente les avisan que la obra no continúa porque la empresa no está en condiciones de hacerlo. Ahí nosotros queremos que además haya una empresa que pueda de emergencia asistir a esa situación, porque también nos importan los sentimientos de la gente. Vamos a la tercera ronda que comienza respondiendo el candidato Gonzalo Winter. Vamos a ver cuál es la pregunta que le toca. Es la pregunta número 9. Pregunta número 9 para el candidato Gonzalo Winter. La escuchamos y la vemos. Candidatos, la zona austral de Chile representa cerca del 30% de la superficie. Sin embargo, debido a problemas de conectividad, es muy difícil para esta zona sumarse al desarrollo y crecimiento del país. Así como en Chiloé hace muchos años se decidió que las barcazas ya no eran suficientes, se necesitaba conectividad mediante un puente, la zona austral necesita la conectividad mediante un camino y los puentes y pavimentación que se requieren para podernos sumar al desarrollo del país. La pregunta es, ¿están sus programas del desarrollo de esta infraestructura y esta conectividad? ¿Va a ser una prioridad presidencial el desarrollo de estas obras? Ahí está la pregunta para el candidato Gonzalo Winter. Tiene 1 minuto y medio y le llega desde Coyhaique. Sí, en primer lugar quiero enviar un saludo a toda la gente que vive en las zonas extremas de nuestro país y en particular en la zona austral, digamos, de Palena hasta Magallanes, por decirlo así. Efectivamente, estas zonas han sufrido lo que es la falta de visión estratégica y de desarrollo de nuestro país. Por poner un ejemplo, el año pasado estuve en Melinca, en la comuna de Guaitecas. En la noche, el médico de Melinca opera con la luz del celular, porque no hay luz eléctrica en Melinca. Y ahora se está haciendo un esfuerzo y está empezando a llegar hace, qué sé yo, 6 meses. ¿Por qué no hay luz eléctrica? Porque tenemos un sistema que analiza la rentabilidad social sin visión de desarrollo, sin visión de futuro y sin visión social. Eso es algo que en primer lugar vamos a tener que cambiar. En segundo lugar, efectivamente se debe hacer una inversión estratégica
porque comunas, o sea, regiones como Aysén y como Magallanes tienen un potencial extraordinariamente importante en una cosa que yo creo que todos deberíamos asumir como un desafío común, que Chile no sea una potencia en energías renovables, sino la primera potencia mundial en energías renovables. Y para eso todos tenemos que poner de nuestra parte, poner incentivos, ¿cierto?, a la generación de I+D, poner la infraestructura necesaria y también, porque la región de Aysén en particular tiene un potencial de turismo que requiere muchísima inversión para que los ayseninos, que son extraordinariamente creativos, puedan aprovechar esa inversión. Así es que sí, vamos a conectar Chile por Chile, que es un plan que ya se está haciendo y que es extraordinariamente importante. Muchas gracias. Es el turno de Gonzalo Winter, tiene su minuto y medio final, candidato. Muchas gracias, Connie. Yo creo que todos aquí pensemos en aquellos jóvenes que luego de pagar, que se una carrera técnica con un crédito con aval del Estado, con una tasa de un 5.8%, hoy día ven que para comprar un departamento de 97 millones tiene que pagar de pie 32 sueldos mínimos. Pero que además durante los últimos 20 años siempre el alza del precio de la vivienda ha subido 4 veces, 4 pesos por cada peso que sube los salarios. Quiero que pensemos en quien vive a 3 horas de su trabajo, quien lleva 10 años en un comité de allegados sin ver respuesta. Para eso vamos a fomentar e incentivar, ya sea tributariamente o con subsidios, los métodos modernos de construcción, tanto para crear empresas nuevas de vivienda industrializada como para quienes lo incorporen en las empresas que ya existen. En segundo lugar, hay que mejorar el Estado. Es una vergüenza cómo te pelotean del Serviu para acá, de aquí para allá, de aquí para allá. Tercero, medidas contracíclicas, como el FOGAES, como lo que está haciendo Banco Estado, aumentarlas para poder ayudar a la gente con el pie. Pero por último, me aludió José Antonio respecto a la Comisión de Paz y Entendimiento. Usted estuvo en contra antes de leerlo, y estuvo en contra porque podía unir a chilenos que pensaban distintos. Y eso a usted no le gusta, porque la división entre chilenos verdaderos y falsos chilenos ha sido siempre su giro. Yo quiero que todos los chilenos nos unamos para sacar a este país adelante. Muchas gracias.